Bienvenidos a Gente con Propósito, un espacio donde converso con gente que admiro, que quiero mucho y que a través de la historia de estas personas podemos tener lecciones importantes para nuestra vida. Hoy tengo el privilegio de tener aquí a la señora Miriam Skyers Johnson, ¿right? Eso es un nombre de calidad. ¿Cómo estás, Miriam? Me siento bien, gracias a Dios. Ese saludo es de Joan, que dice, me siento bien. Se te pegó ya, ¿viste? Saludos a Joan, que está detrás de las cámaras. Gracias, Joan. Miriam, ¿de dónde salen esos dos apellidos, Skyers Johnson? Porque esos no son cubanos, y tú eres cubana. Yo soy cubana, pero mi papá nació en Jamaica. Oh, ok. So, tú eres hija de inmigrante Sí. y sigues inmigrando para acá. ¿Hasta dónde vas a tener tu tierra? Se repite la historia hasta que llegue al cielo. Amen. Sí, mi papá vino a los 20 años a este país. A Cuba. A Cuba. A Cuba. Ahí formó una familia. Perdió su esposa ya con 3 hijas. Ok. Después se casó con mi mamá, que es la Johnson. Oh, ok. Y tuvo 3 hijos. Yo soy la mayor, un varón llamado Roberto, y Sarita la más pequeña. Muy bien, muy bien. So, una familia linda. Eso yo lo he experimentado porque aquí cada vez que se reúne la familia, y yo vivo al lado de un Johnson, la familia es grande y eso es una bendición, ¿verdad? Sí. Hay muchos Skyers y Johnson aquí, especialmente en Orlando, ¿verdad? En Orlando, estamos concentrados, casi todos. Qué bueno, qué lindo. Te conocemos por ser obrera bíblica los últimos años aquí en Chile, por ser alguien siempre envuelto en la obra misionera, envuelto en los ministerios de oración. Mi mamá, sé que habla contigo todas las mañanas en el devocional que tienen todas las mañanas tempranito a las 6, ¿right? ¿Cómo defines a Miriam? ¿Qué palabra o qué frase define a Miriam? ¿Cuál es el propósito tuyo en la vida? Bueno, pues mi propósito es servir. Mi anhelo mayor es llegar al cielo. Y quisiera ayudar a cuantas personas pudiera para que pudieran llegar también. Así que servir en lo que pueda y en la vida espiritual sobre todo ayudar a todas las personas. Amén. Muy bien, qué bonito saber que tu propósito en la vida es servir y ayudar a otros. Y yo creo que eso lo hemos visto aquí en tus años que llevas en nuestra iglesia de Chile. Pero tu historia comenzó hace muchos años atrás. ¿Cómo llegaste al seminario? ¿Por qué estudiaste ser obrera bíblica? ¿Por qué no fuiste otra profesión? Cuando yo estaba terminando el bachillerato, por razones de mi país, pues no pude seguir. Me involucré más de cerca en la iglesia, aunque siempre lo había hecho. Clase bautismal, traer muchas visitas a la iglesia, y los pastores que estaban ahí admiraban eso. Y un pastor se me acercó y me dijo, ¿no te gustaría estudiar en el seminario adventista y llegar a ser una obrera bíblica? Le dije, sí, pastor Nicolás Benz. Uh-huh. Le dije, sí, pastor. Entonces me dijo, mira, ahora yo voy a tener unas conferencias en el pueblo de Esmeralda. Esmeralda, Camagüey. Camagüey. Okay. Me gustaría que allí pudieras ayudar al pastor Cornelio Alfonso. Y allá fui con mucho amor, con mucho gusto, y estuve varios meses trabajando. Y después llegó el momento, la oportunidad de que pudiera ir al seminario. Fui, tuve que enfrentar muchas cosas, pero iba con mucho amor y mucha decisión. Tuve 3 años estudiando allí y para gloria de Dios, el apoyo de mis compañeros, el apoyo de mi mamá y de mi papá, pues logré graduarme e ir al campo ahora más preparada para seguir sirviendo al Señor. Qué bien. Esos años, ser obrera bíblica, una muchacha sola, y te mandaban a trabajar a otros sitios. Otros lugares. So, me contaste que tú trabajaste desde Pinar del Río, que es desde un extremo hasta Oriente. Cuéntame alguna experiencia de todo ese tiempo que tuviste. Mencióname alguna de esas iglesias en las que trabajaste. Bueno, como comencé en la iglesia de Esmeralda, pues fue mi primera experiencia y
no fue tan fácil. Tenía que compartir la cama con una persona mayor, el cuartico, pero nos hicimos como familia y disfruté de aquello. No fue un impedimento para mí. Y en otros lugares pues tuve más espacio, más comodidades, pero como mi objetivo era servir al Señor, me sentí feliz donde quiera. Pero estaba ahora recordando en mis comienzos, yo siempre he hablado, bueno, cuando he tenido que gritar, grito, pero el tono de voz mío es más bien bajito. Yo nunca te he escuchado alterada. No, así no mejor. Ahorita vamos a apretar unos tornillitos a ver si... Pero... Sí, pero el esposo de la señora que yo tenía que estudiar con ella no amaba mucho la iglesia, no tenía relación con ella. Pero la señora tenía como problemas para oír bien. Entonces yo tenía que subir un poquito la voz para que ella me escuchara en los estudios. Y el esposo que estaba en el cuarto, que no amaba la iglesia ni se relacionaba con ella, como yo alzaba la voz, pues él estaba escuchando. Hasta un día que salió del cuarto y me lo dijo. Yo no he sido amante, nunca he estudiado la Biblia ni nada, pero Miriam, te he oído toda la semana estudio. Y el Señor ha tocado mi corazón. Wow. Eso fue algo tan lindo, tan hermoso que conservo todavía en mi memoria. Y así salió la otra semana, se sentó con nosotros, recibió los estudios y fue bautizado también. Eso es importante, levantar la voz de vez en cuando, ¿no? Sí. Y yo creo que es una enseñanza de que Dios usa incluso un problema como la señora que tenía problemas para escuchar, para llevar el evangelio a alguien que estaba reacio a escucharlo. Tremendo. ¿Qué has aprendido después de tantos años de trabajar en tantas iglesias? Con gente diferente, con gente de campo, gente de ciudad, viviendo en lugares diferentes. ¿Qué te enseñó eso tantos años? Bueno, yo he aprendido muchas cosas, muchas he aprendido, pero he aprendido que cuando uno ama a una persona, llega a entenderla por difícil que sea. Así que lo primero es el amor. Relacionarte con la persona, llegar a tratar de entenderla, amarla de todo corazón. La persona aprecia eso mucho y eso la lleva a hacer decisiones. Así que una de las cosas grandes, escuchar, porque eso es muy importante, sea quien sea la persona, con más cultura, con menos cultura, más agraciada, menos agraciada, escuchar a las personas, simpatizar con ellas, amarlas de todo corazón. Eso es de bendición, no solamente para la persona, sino para uno, que imparte también la enseñanza de la palabra. Muy bien, yo creo firmemente que el amor es el lenguaje universal. Y Dios dijo que Dios es amor. Con amor se ganan las batallas. Así es, así es. Pasó el tiempo y tienes dos nenas preciosas, Surisdai y Madai. ¿Qué has aprendido de ser madre, de ser abuela? ¿Qué he aprendido y qué estoy aprendiendo? Porque no terminamos de aprender. Una de las bendiciones más grandes que yo he recibido en mi vida, y creo que todo el que sea padre o madre lo siente así también, es tener hijos. Cuando nació mi primera hija, Surisdai, pues mi vida cambió, el ritmo de trabajo y demás. Pero Dios me bendijo con una madre que me apoyó en todo tiempo. Y unas veces me las llevaba yo a los estudios, otras las dejaba con mi mamá, pero comencé a sentir una nueva inspiración después que tuve mi primera hija. Y cuando llegó la segunda, ¿para qué decir? Ha sido una bendición de Dios y ha sido una escuela de paciencia, en primer lugar. En eso aprendemos todo. Hasta Joan está aprendiendo paciencia. Porque cuando yo las sacaba, cuando salía a trabajar con ellas, tenía que salir con pañales, tenía que salir con leche, tenía que salir con todo eso y pedir disculpas, le tocó la leche a la niña. Pero no dejé de trabajar un día porque hubiera dado a luz a mi hija mayor. Nunca dejé de trabajar. Y desafortunadamente muchas veces los hijos de los obreros y obreras
sufren consecuencias dentro del ámbito de iglesia, ¿verdad? Por ser hijos de la obrera. La gente espera de ellos más que y de eso se sufre uno como padre, porque antes de ser obrero tú eres padre. Así es. Pero Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Y yo tengo la seguridad de que Él ha estado conmigo todos los días. Amen. En todo tiempo. Y aunque he afrontado momentos difíciles, he salido vencedora, no por mí, sino porque Dios me ha ayudado. Y alabo su nombre. Amén, amén. Mencióname algunas iglesias de esas que trabajaste desde Pinar del Río hasta Oriente, que me dijiste. Hasta Baracoa. Hasta Baracoa. De todas, tengo experiencias bien bonitas. Trabajé mucho tiempo en lo que es la delegación central en Camagüey. Ciego de Ávila y Morón marcaron mi vida. Encontré personas tan amorosas, tan buenas, que me ayudaron tanto que nunca podré olvidar. Pero al trabajar en la iglesia, no solamente en la obra bíblica, era el consejo que la obrera nada más que trabajara dando estudios bíblicos y demás, que no tuviera cargo. Pero en todas, aunque sea un cargo, me daban. Y yo pues lo aprovechaba, apoyaba a la iglesia. Y eso me ha ayudado para que ahora, después de tantos años, incluyendo donde estoy ahora, siempre estoy dispuesta a trabajar. No tengo limitaciones que me frenen para ayudar, para apoyar a la iglesia, para apoyar al que me necesite. Así que yo creo que una de las lecciones más grandes que uno obtiene al trabajar para el Señor es ese amor que se va aumentando, ese deseo de ser mejor cada día, porque somos seres humanos, nos equivocamos. Y cuando alguien nos señala un error, al menos yo trato siempre de pensar en lo que me están diciendo y tratar de superar, no en tamaño, hacerlo más grande, sino en ser mejor. Amén. ¿Qué mensaje le pudieras dar a alguien que está escuchando este video ahora o mirando este video o escuchando el podcast? A veces llegamos a Estados Unidos o nos envolvemos con las nenas, con hijos, y tú a través de tu historia que me estás contando, siempre estuviste dispuesta a servir, que ese es tu motto. Siempre estuviste dispuesto a dar más. ¿Qué mensaje le puedes dar a alguien que está escuchando y quizás está pensando, ahora yo tengo que dedicar tiempo a mi familia, ahora yo tengo que dedicar tiempo a esto, la iglesia y Dios puede esperar? ¿Qué le pudieras decir a alguien que pueda estar en ese debate en su mente? Bueno, lo primero es proponérselo. Cuando uno se propone algo en la vida, lucha por eso hasta lograrlo, hasta alcanzarlo. Y yo desde muy niña me propuse amar y servir al Señor al precio que fuera. Eso me ayudó y por eso puedo contar esta historia. Así que si hay alguien en esta hora que quiere lograr algo con el Señor, lo ve difícil, lo ve como un imposible, dígaselo en oración. Póngaselo al Señor y propóngase serle fiel a Dios y trabajar para Él, y seguramente que esa es una oración que va a tener respuesta. Amén. Gracias por ese mensaje tan lindo. Hace como 10 años saliste de Cuba después de trabajar tantos años de obrera bíblica. Sé que, porque lo has compartido conmigo, que amas a Cuba mucho. Sí. ¿Cuán fácil o cuán difícil fue llegar a Estados Unidos? Sé que te tomó tiempo decidirte y llegar. Yo sé que los muchachos quizás fueron los que empujaron más que estuvieras aquí. ¿Cuán fácil fue para una persona adulta incorporarse a una nueva cultura, a un nuevo sistema de vida? Bueno, realmente, quizás la influencia de lo que a uno le dicen en Cuba, de este país, en la secundaria, en el pre, yo nunca tuve deseo de venir. No por revolucionaria. No. A vivir, porque, bueno, como obrera bíblica, pues me dieron la oportunidad de venir algunas veces. Correcto. Así que yo antes de visita yo vine, pero nunca pasó por mi mente quedar. Pero cuando se le dio la oportunidad a mi hija Suristay
que ya trabajaba también en la delegación central, y ella vino, tomó la decisión de quedarse. Eso fue un golpe muy grande para mí. Mi hija mayor, respetado. Pero después hizo planes para resolver una invitación y que yo viniera. Esa era la oportunidad que ella creía que no debía desaprovechar. Al venir, que debía quedar. Cuando conversamos, mi hija menor y yo, ella me dijo, mami, ¿tú te vas a quedar? Y yo dije, no, yo no me voy a quedar. Yo no te voy a dejar jamás sola. Y unas palabras que nunca olvidaré. Y me dijo, bueno, si tú decides regresar aquí a Cuba, tú te vas a quedar sola. Porque la primera oportunidad que yo tenga... Yo me voy. Así fue. O sea, te la pusieron bien difícil entonces. Y eso me estremeció. Y ella, tan buena, ella después conversando me dijo, mamá, yo no lo voy a hacer. Pero yo sabía que era la única forma de presionarte. De presionarte para que te quedaras. Y así vine para acá con mi hija. Pasaron varios años. Fue una situación bien difícil. Cuando la recuerdo todavía me arranca lágrimas. Y de esa situación creo que muchos aquí fuimos partícipes y testigos, ¿verdad? Porque estoy seguro que en tu vida de ministerio, de obrera bíblica, viste muchos milagros, has orado por muchas personas, has intercedido por mucha gente, pero es diferente cuando te toca a ti. Completamente. Y esto fue un proceso bien largo, de 7, 8 años. So, ¿cómo se enfrenta cuando yo soy la que tengo que enfrentar este problema? ¿Cómo se lucha con Dios en momentos así? Bueno, pues como dijiste al principio, habiendo ayudado a tantas personas, habiendo sugerido la oración como lo básico, como el elemental. Como la respuesta a cualquier problema. Pues entonces yo tuve que sentarme conmigo misma y decir, lo que has aconsejado a otros, ¿que fue fácil? Pero allí batallando con Dios día tras día, porque a mí siempre me han dicho que una muchacha de noche por allí, que no debía andar. Y entonces yo me ponía a pensar en Surijay, y entonces yo decía, bueno, si tengo que ir para allá. De alguna forma, el Señor fue conmigo, mi oración constante a toda hora, mis ayunos, que Él me dio la bendición de poder salir, de poder quedarme. Pero luego con ese dolor aquí, también Él me dio paz. Y después de mucho luchar, me dio la bendición de traer a Madai, de traer a su esposo, de traer a la niña. Así que... A través de una odisea larga también. Sí, de ir hasta Uruguay y no hacer una travesía larga. Una travesía larga. Todavía mi yerno, él no habla completamente de todas las cosas, pero nosotros sabemos que él pasó. Madai no pasó nada bien difícil. Viajó con la niña. Con la nena chiquita. Sí, eso le facilitó. Y ella es muy resuelta, muy decidida. Y ella cuenta que cuando ya ella llegó al lugar donde tenía que bajarse para cruzar el río, la primera que se bajó fue ella con la niña. Wow. La primera que bajó y le dijo, y cuando llegó, dijo, yo pido asilo. Y entonces el hombre le dijo, no, asilo no. Ahora usted la van a coger presa, la van a detener un tiempo y después viene el proceso. No importa. Ya estamos aquí. Ya estoy aquí. Así que ella es una muchachita muy decidida que Dios ha bendecido. Y en mí pues se ha desarrollado más fe, más confianza en Dios. Lo que yo le explicaba a las personas acerca de la fe, los animaba a tenerla, yo tuve que emplearla. Y el Señor me bendijo. Gracias por compartir ese testimonio. ¿Y qué le puedes decir a alguien quizás que esté pasando por un momento difícil, un momento de prueba? Quizás años como tú, que tuviste 7, 8 años pidiendo a Dios y buscando opciones para resolver algo que tú sentías profundamente en tu corazón. Quizás a alguien que esté pasando por enfermedad, por algún problema, por distancia con su familia. ¿Qué tú puedes compartir que le pueda ayudar en este momento? En pocas palabras, confiad en Dios. Solamente la fe y la confianza en Dios nos ayuda a orar como debemos de orar. Más que orar, clamar. Y Dios escucha y contesta.
Esa es mi convicción. A través de todos los tiempos, pero como estamos hablando de estos últimos años que han sido bien difíciles, solo la oración ha traído paz a mi corazón. Y la oración ha hecho que el Señor abra las puertas, las ventanas del cielo y nos ha bendecido como familia, a mí en particular y a mi familia completa. Así que, hermanos, si estás pasando por un momento difícil, no flaquees, confía en Dios, ora y Él tendrá respuesta para tu oración. Amén. Y yo creo que el tiempo que tú siempre has estado sirviendo y amando a las personas, como compartiste ahorita, eso también ha hecho que las personas te quieran y te amen. Y que Dios ha sido tan bondadoso en bendecirte a tu familia, a tener las 2 nenas casadas con nenes aquí y una linda familia. Y Dios creo que ha sido maravilloso contigo. Bueno, entonces. Pero empezó con la acción que tú tuviste de decir, yo deseo servir, yo deseo amar, yo deseo compartir. Y eso no ha cambiado, lo sigues haciendo. No ha cambiado. Y quiero que sea hasta el final de mis días. Mi salud está limitada. Normalmente la edad lo impone. Pero mi deseo de servir al Señor es hasta el último día que Él me conceda. ¿Le estás pidiendo a Dios que te ayude a mejorar, a manejar todavía o ya en eso te convenciste ya? Ya desistí de eso. Ya desistí de manejar. Yo sé que Miriam ha tratado y ha luchado y se ha fajado con el Señor con querer aprender a manejar. Y tenía hasta carro y todo parqueado ahí, pero... Ya el carro tiene dueño ya. So, quizás eso nos enseña que también hay cosas que las que siempre quizás vamos a tener que seguir luchando o hay que adaptarse. Y decir, aunque eso nunca te ha limitado a servir y amar, porque Miriam está en todas. Gracias a Dios. Y siempre buscas la forma, ¿verdad?, de poder participar en todas las cosas, en encontrar a alguien que te lleve o que te traiga, pero siempre estás dispuesta. En esto yo veo, porque yo no soy perfecta. Tengo muchas cosas que limar, muchas cosas que alcanzar, pero yo creo que las personas que me rodean, además de amarme, han visto mi sinceridad y aunque a veces no soy lo que quisieran, pero saben que tengo un corazón dispuesto a amar y a servir en todo momento. Gracias. Vamos a hablar de Chiller un poquito, porque llegaste a Chiller hace como 10 años. Sí. Chiller es una iglesia muy cariñosa, nuestra iglesia aquí local en Orlando. ¿Qué significa Chiller para ti? ¿Cómo te ha tratado Chiller? ¿Qué es lo que es Chiller para Miriam? Bueno, pues yo he encontrado en Chiller una familia. Yo siento que esa es mi casa. Me parece que siempre he estado allí. He recibido mucho amor de los hermanos, mucho amor, muchas atenciones, muchas personas preocupadas por mí. Ese tiempo que yo estuve esperando a mi hija Maday, ¿cuántos hermanos se acercaron a mí? Me dijeron que me amaban, que oraban por mí. Y eso me fue uniendo a ellos. Que hace 2 o 3 días estábamos hablando de las iglesias que hay en el área. Tengo que reconocer que no las conozco. Yo no quiero salir nunca de Chiller. Eres la que eres fieles aquí a Chiller. No quiero salir. Me siento tan feliz en esa iglesia. Me siento feliz con mis hermanos. Y alabo al Señor por haber llegado a ese lugar. Qué bueno. Tu profesión ha sido ser obrera bíblica toda tu vida. Sí. Hoy en día se habla mucho de la mujer en el pastorado. ¿Qué tal, Miriam? ¿Hubieses querido ser alguna vez pastora? Quizás bautizar a las personas que trajiste a Jesús, casarlos. ¿Qué crees sobre eso? Mira, realmente mi aspiración desde muy jovencita fue ser médico. Oh, ok. Sí, ese era mi anhelo, ese era mi sueño. Y yo quería ser médico porque a veces, bueno, ustedes saben, las limitaciones que hay en Cuba y demás. Y yo decía, yo quiero ser médico para pasarme la noche al lado de un enfermo, para hablarle de Jesús, para aliviar su dolor, para combinar la parte física con la parte espiritual. Ese era mi anhelo. Cuando me convencí que no podía hacerlo, entonces decidí ser obrera bíblica porque también podía hacer esa obra de otra forma. Entonces, nunca anhelé ser líder, dirigente, pastor. No. Yo lo que quería era servir a la humanidad. Yo creo que la forma más sencilla, la forma más fácil para mí es siendo obrera bíblica.
no me interesaba títulos ni nada de eso, sino servir a la humanidad. Y Dios te usó y te sigue usando. Y me sigue usando. Y donde quiera que tú preguntes en Cuba por Miriam Skyers, la gente sabe quién es Miriam. La gente te conoce y te quiere en muchos sitios. Y eso es lindo. Lo agradezco. Eso es muy lindo. Estamos llegando al final de nuestra entrevista. Esta es una pregunta bien interesante. ¿Cuál tú crees que son los desafíos que enfrenta nuestra iglesia? Puedes hablar de nuestra iglesia local, nuestra iglesia a nivel mundial. ¿Cuáles piensas que son algunos desafíos y cómo tu propósito de vida de servir podría ayudar en esos desafíos? Bueno, yo creo que nuestra iglesia, y voy a tratar de hablar en forma general porque ya hablé de Schiller, donde me siento tan bien, pero en sentido general nosotros tenemos que tener un sentido más amplio, una visión más amplia de lo que Dios quiere de nosotros. Y empezar por pedirle al Señor que nos dé más amor por nuestros semejantes, por nuestros hermanos. Amarnos los unos a los otros. Ese amor nos va a llevar a servir mejor a la humanidad y servir mejor a Dios. Yo creo que ese es uno de los desafíos más grandes que tenemos y más abarcantes, porque si Dios nos concede, yo sé que Él está dispuesto a darnos más amor sin medida, nosotros vamos a ser más humildes, vamos a escucharnos los unos a los otros y vamos a seguir sirviendo, pero en una forma más efectiva. Muy bien, gracias. ¿Cómo tú que tienes un par de ejemplos de cómo podríamos en forma práctica? Yo creo que con tu ministerio tú siempre estuviste dispuesta a ayudar, amar a las personas donde quieras que llegara. ¿Cómo tú crees que hoy en día en forma más práctica pudiéramos lograr eso? Ayuda necesita toda la humanidad. Y si nosotros empezamos ayudando a nuestros hermanos de la iglesia y a los jóvenes, que es mi enfoque, mostrándoles que los amamos, que no estamos ahí para exigirles cosas que no podemos hacer. Sencillamente, si nosotros, que esto no lleva mucho esfuerzo, que los jóvenes nos acepten, que los jóvenes vean que somos sinceros al quererlos ayudar, ese amor va a hacer cambios en la iglesia. Y con la ayuda de Dios me he propuesto, aunque sea lo último que pueda hacer para la obra y para la causa, en mi iglesia de Schiller, fomentar más el amor entre los adultos, pero entre los jóvenes. Amén, amén. Pero eso, hay mucho de Miriam todavía, eso que no estés poniendo ya. Eso nada más que lo sabe. Yo tengo unas preguntas que son preguntas rápidas. Estas me las tienes que contestar sin pensar mucho. Con lo primero que salga por ahí para allá. ¿Qué te motiva cada mañana? ¿Qué te da energía cada mañana? Y no es el café, yo sé que no es el café. No es el café. Saber que puedo servir a Dios y a la humanidad. Amén, amén. ¿Qué pondrían en tu lápida? Let's say que Miriam muere y tú tienes la oportunidad de tú escribir lo que se va a poner en la lápida, right? ¿Qué 3 palabras o qué frase te gustaría que se pusieran en tu lápida? Una mujer que vivió para amar y servir. I love it. ¿Has visto milagros? Muchos milagros. Eso es algo bonito. Ok, una palabra que viene a tu mente cuando digo estas palabras, ¿verdad? La primera es delegación central. El centro de mi vida. Ok. Vertientes Camagüey. Toda mi niñez. Ok, de ahí eres de Vertiente Camagüey. Ok, muy bien. Aunque nací en Las Tunas, pero al año me llevaron para Vertiente. Ok. Obra misionera. ¿Qué significa obra misionera para Miriam? La vida. Jacqueline Skyer. Mi hija mayor. Suri no se pone celoso por eso. Ok. Schiller. Repito, mi hogar. Qué lindo. Lian y Nicole. Bendiciones más grandes que me ha dado Dios. Lian y Nicole son los nietos de... Está esperando 4 más, así que ya saben, Suri, Pipo, Misael y Madai. Hay que trabajar que Miriam quiere 4 más. ¿Eso es verdad, Miriam?
Esta es una pregunta interesante. Yo tengo una máquina del tiempo, ¿verdad? Suponer que esta es una máquina del tiempo y puedes viajar al futuro o puedes viajar al pasado. ¿A dónde irías? Hacia el futuro. Puedes ir hasta donde tú quieras y regresar. Y puedes ir hasta el pasado y regresar sin cambiar nada. Sin cambiar nada. ¿Dónde irías y por qué? Ay, pues yo iría a Vertientes. ¿En qué año? ¿En el futuro? A ver cómo En queda el futuro. Pues tú puedes viajar, decir, voy a viajar 500 años a Vertientes, a ver qué tal está Vertientes. ¿Qué 500 años? O puedo ir al pasado, a los años 70 a Vertientes. ¿Dónde irías? Si fuera a los años 70, 60, iría A recordar la niñez. Vivir. A revivir esos momentos, sí, ¿verdad? Sí. A veces quedan cosas por hacer que uno, si pudiera regresar el tiempo, las haría definitivamente. ¿Cuál es tu personaje bíblico favorito y por qué? José. José. Ok. Porque a pesar de todas las dificultades y las pruebas que pasó José, fue fiel. Nos ha dejado un ejemplo también. Quisiera ser. Lindo personaje. Algo que pocas personas saben sobre Miriam. O sea, algún talento o algo que poca gente sabe sobre ti. Sí. Miedo. Muchas ¿De verdad? pocas personas. Miedo a que por ejemplo, a las ranas. Ya sabemos una para hacer una maldad ya. Ahí ¿no? sí que. Eso no has podido orar sobre eso, ¿no? No he podido, he orado, pero no he recibido El Señor no te respuesta. ha dado respuesta a eso. Es interesante. Trato de sí. disimularlo. Yo nací en Camagüey también y yo creo que eso es parte de la niñez también. Trauma que uno tiene de la niñez, De la ¿verdad? niñez, ¿verdad? Mi hermana también era sumamente miedosa con las ranas. Y de chiquito yo tenía que ir y coger las ranas. Gracias, Miriam. Hemos pasado más de media hora conversando y quisiéramos que compartieras un último mensaje con las personas que puedan escuchar sobre tu vida y cómo puedes motivar a alguien a que encuentre un propósito en su vida. Creo que es tan importante, ¿verdad? A veces estamos divagando de un sitio a otro, pero Dios nos trajo a este mundo con un propósito. Y cómo tú pudieras motivar a alguien a encontrar cuál es su propósito en la vida y cómo ponerlo en práctica en cualquier circunstancia. Mi respuesta la voy a dividir en dos. En primer lugar, quiero agradecer porque creo que es un privilegio el que me has dado. Esto, después de tantos años, verme frente a cámara por primera vez. Un privilegio esta entrevista. Gracias a ti, gracias. Pero, es un privilegio para nosotros tenerte. Animo, jóvenes, adultos, a niños, a que amen a Dios de todo corazón y le sean fieles. Porque si hay algo que tengo que me trae alegría y gozo a mi vida, es saber que lo único que he conocido son los caminos de Dios. Que lo único que he hecho en esta vida es servir al Señor. Cada día quisiera ser mejor para alcanzar su bendición. Pero me siento bendecida. Hay algunas personas que dicen, bueno, yo lamento que perdí la juventud en esto, en lo otro. Yo no tengo nada que lamentar. Yo agradezco a Dios cada día vivido, porque he vivido sostenida por su mano. Así que los animo a ustedes que hagan lo mismo. Y si Dios les permite llegar a la edad que yo tengo hoy, se van a sentir plenos, felices como vecinos. Gracias, Miriam. Gracias por ese mensaje tan lindo. Y ojalá que cada uno de nosotros podamos sentir esa motivación, amar y a servir a cada persona que encontremos. Dios te bendiga y hasta la próxima.